solo en lo que consideremos necesario en temas de migración, contrabando de armas, narcotráfico, los temas fundamentales. Pero nuestra política de seguridad la definimos nosotros, como también ellos de manera soberana deciden sus políticas. En ese marco se entiende que hay cooperación para buscar enfrentar problemas que afectan a las dos naciones. A ellos les importa mucho lo del tráfico de drogas, nosotros también. A nosotros nos importa mucho el que no haya contrabando de armas. Estamos buscando con ellos de que en este terreno se dé la cooperación, se está avanzando, pero no puede ninguna autoridad extranjera decidir sobre nuestras políticas, porque nosotros no vamos a Estados Unidos, ni vamos a Canadá, ni vamos a China, ni vamos a Rusia, ni vamos a Guatemala, a ningún país, a decirles lo que tienen que hacer, porque somos un país libre y Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales, gracias por hacer o darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. Es un gusto, es un placer acompañarlos un día más, ya de fin de semana, el fin de semana que vuela y vuela muy rápido, que nos alcanza irremediablemente el tiempo, inexorable como dicen por ahí, ¿no? Pero vivido, gozado, disfrutado ampliamente, que es lo más importante, con la familia, con los hijos, con la esposa, con los hermanos, con quien usted desee, pero alrededor de la familia, que es lo más importante. Gozar de la bendición de tener algo de salud o de estar saludable, que también es de verdad muy, muy importante. Hoy es viernes ya, viernes 25 de octubre del año 2019. Y como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Ya sabe usted lo que está sucediendo, lo que ha venido manejándose precisamente en esta situación en la que vergonzosamente México tuvo que aceptar pues una derrota político-policíaca, digámosle así, porque los hechos suscitados el 17 de este mes de octubre, cuando se intentó o se detuvo a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, allá en Culiacán, Sinaloa, trae como origen
un fracaso político-policiaco porque políticamente hablando, la incursión de la DEA, la incursión de funcionarios públicos de los Estados Unidos a la embajada de nuestro país donde despacha Christopher Landau, que es el embajador de aquí, de Estados Unidos en este país, donde hubo políticos importantes que llegaron para presenciar cómo estaba trabajando México. Vinieron a evaluarnos como lo ha venido haciendo en política migratoria. Y bueno, se toparon con el hecho de que 11 días antes, 36 días antes se dice, desde el 11 de septiembre aproximadamente, se dice que estos estadounidenses habían llegado a nuestro país para saber cómo caminaba Culiacán, a ver si el golpe tan fuerte que habían recibido al detener, extraditar y encarcelar de por vida a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, había disminuido, había fracturado a este importante cártel de la droga que hoy se sabe distribuye más de 3 toneladas de metanfetaminas semanalmente, y en donde se ganan pues miles de millones de pesos. Se habla de unas enormes cantidades de dinero, preocupación pues que despertó en el presidente Donald Trump, que México pues tuviera o manejara una política de seguridad para detener el flujo de tantas pues drogas a ese país. Cuando llegaron, vinieron a ver eso, aterrizaron en Culiacán, Sinaloa, acompañados por la Marina, por el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Fueron a un narcolaboratorio donde se descubrió que solamente ese fabricaba o elaboraba 3 toneladas semanales. Imagínense usted la enorme cantidad de droga que se va hacia los Estados Unidos. Esta droga, la metanfetamina, que está causando mucho daño en los jóvenes, pues bueno, es lo que mantiene a Donald Trump preocupado, pero de donde se quiso agarrar para que políticamente él pues se viera favorecido en su reelección. Lógicamente que encontrar a un narcolaboratorio de esta naturaleza, ver el grado de peligrosidad que todavía existe en Culiacán, Sinaloa, pues prendió focos rojos. Elaboraron un reporte los gringos, se lo hicieron llegar a Donald Trump. Donald Trump habla con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le dice: tenemos un nombre de alguien que está siendo solicitado por el gobierno de los Estados Unidos en extradición por conspirar para introducir cientos de kilos, de miles de kilos en los Estados Unidos de esta terrible droga. Al intentar capturar pues a Ovidio Guzmán, se vino el desastre político-policiaco que ha hecho que el gobierno de los Estados Unidos pues exija resultados en el combate a la inseguridad y a la elaboración de estas drogas que está matando a muchos jóvenes allá en Estados Unidos. Por ello,
exige Estados Unidos a México plan anticrimen. El Departamento de Estados Unidos urgió a México a presentar una estrategia anticrimen. Richard Glynn, quien es subsecretario de Estado adjunto para narcóticos internacionales y aplicación de la ley, pues ha hecho un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, precisamente a unos cuantos días de este frustrado operativo que culminó en la liberación de Ovidio Guzmán, quien enfrenta, le repito, cargos en los Estados Unidos. El Departamento de Estados Unidos urgió a México a presentar precisamente una estrategia anticrimen. El subsecretario Glynn advirtió que no conocen, y esto es muy cierto, o si la tienen es una muy mala estrategia, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal que dirige el señor Durazo Montaño. Bueno, Estados Unidos no conoce cuál es la estrategia que la administración del presidente Obrador busca implementar en esa área. En este momento, dice Richard Glynn, lo que es de la mayor importancia es que México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia integral para confrontar el crimen organizado, sin que nosotros sepamos cuál es esa estrategia, para poder así complementar nuestros fondos y nuestras capacidades con la dirección estratégica que ellos establezcan, no veremos progreso. Según Richard Glynn, algunos funcionarios del Departamento de Estado, el Pentágono y la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, pidieron durante una visita aquí a nuestro país el 3 de octubre que el gobierno mexicano comparta con ellos su estrategia anticrimen. Lo peor es que parece ser que aquí en México no hay estrategia. ¿Qué responde Andrés Manuel López Obrador? Pues bueno, López Obrador respondió pues pues de una forma en la que pues no está dispuesto él a hacer caso, alegando el respeto a la soberanía de nuestra nación, cuando vemos que los gringos entran y salen a como les da la gana, sin que nadie, absolutamente nadie, les diga nada. En México, dice López Obrador, la política de seguridad la definimos nosotros y no autoridades extranjeras, porque somos un país libre y soberano. Es lo que han dicho siempre los presidentes de México, pero en el fondo sabemos que aquí en este país de seguridad vienen dictadas por los Estados Unidos, y López Obrador es otro presidente que ha tenido que pues prácticamente sujetarse, doblarse ante los dictados de la Unión Americana, de los Estados Unidos, como lo han hecho sus antecesores. Aseguró López Obrador esta situación y calificó de mal gusto, como si estuviéramos comiendo, de mal gusto y hasta mala educación, dice López Obrador, como si estuvieran cenando, estuvieran comiendo. Si te confundiste, agarraste una cuchara en lugar de un tenedor, de mal gusto y de mala educación, como si hubieses estornudado en una reunión y no te hubieses tapado la nariz. En fin, de mal gusto y de mala educación llama López Obrador el hecho de que Estados Unidos nos pida una estrategia en el plan de una estrategia anticrimen para enfrentar la enorme inseguridad. Ante esto, repito, López Obrador calificó las críticas de Richard Glynn, subsecretario de Estado, con respecto a definir una estrategia anticrimen, y López Obrador la calificó de mal gusto y de muy mala educación. Richard Glynn señaló que existe una falta de intercambio de la estrategia integral
para enfrentar al crimen organizado. Dice López Obrador sobre las declaraciones de Richard Glynn que una golondrina no hace verano, mas cuando el presidente Donald Trump ha expresado su respeto hacia México, como lo hizo recientemente en la Organización de las Naciones Unidas. Pues bueno, no representamos absolutamente nada para Estados Unidos. López Obrador difundió un video donde el mandatario estadounidense, al hablar de migración, reconoce, fíjese, pareciera que nos ponen una palomita ahí, que vamos bien, estamos trabajando bien. Digo, le da gusto a López Obrador que nos hayan hecho una palomita y que Donald Trump reconozca que México nos está mostrando un gran respeto y yo los respeto igualmente. Caray, de verdad, con qué poco se conforma López Obrador cuando era un severo crítico de Enrique Peña Nieto. Usted recordará cuando Donald Trump vino a México y era candidato y lo recibieron como un jefe de Estado. Una crítica de López Obrador inmensa. Pero ahora, miren nada más. En fin. El mandatario reconoció la cooperación entre ambas naciones hasta para realizar procedimientos de confiscación de bienes mal habido. Sobre este punto anticipó que iniciarán juicios para que las 8 propiedades de Rafael Caro Quintero, presuntamente adquiridas con ganancia proveniente del crimen organizado, que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York busca incautar, se les quede a México. Quiero que estos bienes vayan al instituto para devolverle al pueblo lo robado, que de esta manera se entreguen a los ciudadanos mexicanos, en particular a la gente más pobre. Bueno, yo no sé si estas propiedades que compró Caro Quintero seguramente provienen de actividades ilícitas, pero pues así como que devolverle al pueblo robado, pues no, porque no se lo ha robado, ¿no? Sino simplemente lo compró con dinero ilícito, seguramente, pero así como de robado, pues está medio raro, ¿no? En fin, cada quien lo interpreta como quiera. Así que López Obrador, bueno, pues así se puso López Obrador en su habitual conferencia de prensa. Admitió que le impactó mucho que Rosario Ibarra de Piedra, la que recibió el premio Belisario Domínguez, se la haya devuelto, que se la haya entregado y que se la devuelva hasta cuando se haya hecho justicia a quienes fueron víctimas de desaparición forzada. De todo esto habló López Obrador cuando precisamente Richard Glynn pide que definan su estrategia anticrimen e intercambien información para no cometer los mismos errores que cometieron con la captura de Ovidio Guzmán. Y también habló ayer el secretario Alfonso Durazo para decir que en este operativo era mentira que hubiesen detenido a Iván Archibaldo, el medio hermano de Ovidio Guzmán. Uno es López, Ovidio, y el otro es Salazar Iván Archibaldo. Son medios hermanos. Bueno, los presidentes Donald Trump y López Obrador, dice Raimundo Riva Palacio, hablaron por teléfono el sábado pasado. Según El Mexicano, Trump expresó solidaridad, usted lo ha leído, lo que ha dicho López Obrador sobre lo ocurrido en Culiacán. Trump no ha dicho nada acerca de esa llamada, se ha mantenido callado. Ni la Casa Blanca tampoco ha registrado absolutamente nada, o no ha registrado ni siquiera esa llamada que dice López Obrador que recibió de Donald Trump. Pero fue confirmada por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien escribió a propósito un cáustico mensaje en su cuenta de Twitter. Expreso mi solidaridad total con las fuerzas de seguridad de México y el apoyo de mi gobierno a la lucha contra el crimen organizado transnacional. El bien siempre derrota al mal. México no está solo, juntos venceremos. Es lo que dijo Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Juntos venceremos, analiza Raimundo Riva Palacio, como si existiera empatía con el discurso religioso de López Obrador. El bien derrota al mal, pero sobre todo hay un deslinde
la solidaridad de la que habló el presidente no fue para todo el gobierno, sino para las fuerzas de seguridad, a quienes les ordenaron desde la Ciudad de México que liberaran a quien habían capturado, lo que nunca hubiera sucedido en Estados Unidos. Después vino la llamada a la acción, el apoyo de Washington a la lucha contra el crimen organizado transnacional, que es donde las maderas están crujiendo. La víspera, Eric Trump, el tercer hijo del presidente, colocó en su cuenta de Twitter un video de 47 segundos de la cadena de televisión CBS sobre la balacera en Culiacán. Esto es una locura, apuntó. La falta de leyes en México es la principal razón por la que necesitamos un fuerte muro. Esto, sin saberlo en su momento, era la primera llamada de lo que vendría después. Richard Glynn, subsecretario de Estado adjunto para narcóticos internacionales y asuntos legales, testificó el miércoles en el Congreso en una audiencia sobre los presupuestos para el próximo año, donde fue sutilmente crítico de México. Así que bueno, así están las cosas, lo que analiza Raimundo Riva Palacio en su columna estrictamente personal de El Financiero. En su declaración escrita entregada al Congreso, Richard Glynn afirmó que un nuevo avance alarmante es que las operaciones de tráfico de fentanilo en México se están incrementando y evolucionando hacia la producción. México, recordó, es el país donde se origina la mayor cantidad de heroína y metanfetaminas que se consumen en Estados Unidos y la principal ruta de trasiego de la cocaína sudamericana. Sin establecer un vínculo abiertamente, dijo que las organizaciones transnacionales criminales, como llaman a los cárteles, perpetúan la violencia y la corrupción, con lo cual aumentaron los homicidios este año como nunca antes. Para que se dé cuenta usted lo que Estados Unidos nos está diciendo, que prácticamente no se está haciendo nada por parte del gobierno mexicano. Está algo delicado el asunto. Bueno, la Comisión de Punto Constitucional de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen para modificar el artículo 41 de la Constitución y recortar el gasto o el dinero, las prerrogativas a los partidos políticos, 50% del financiamiento público que reciben año con año. Esto fue algo que estaba manejando el diputado Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal, quien es encargado de la reforma del Estado y reforma de los partidos políticos, si no mal recuerdo, donde él buscaba, era una iniciativa de él donde se busca recortarle el presupuesto a los partidos políticos, principalmente las prerrogativas, ¿no?, que son dinero de usted y mío, que llegan a los partidos políticos y que vuelven millonarios a unos cuantos nada más. Entonces, el diputado Sergio Gutiérrez Luna es un personaje que sí tiene toda la voluntad, y es un clamor social esto, que los partidos políticos dejen de ver a su partido o a sus partidos como un negocio únicamente y se olviden realmente de las verdaderas causas, que es enarbolar el malestar, las inconformidades de la sociedad, y también coadyuvar para hacer mejores leyes en este país. Pero los dirigentes nacionales, estatales o municipales, o como usted le quiera llamar, están en un partido político para servirse y hacerse millonarios de las prerrogativas económicas que le entregan a los partidos políticos y que están presupuestadas. Dinero público, pues. De acuerdo con una copia del dictamen que se prevé debatir y en su caso aprobar el próximo martes 29 de octubre en la comisión por la mayoría que integran Morena y sus aliados, se plantea modificar la fórmula para el cálculo de los montos financieros y bajar de 65% a 32.5% el valor de la unidad de medida y actualización a considerar para fijar las cifras. Hoy la Constitución establece que el financiamiento público para las actividades ordinarias
permanente de los partidos políticos debe fijarse anualmente, multiplicando el número de personas inscritas en el padrón electoral por 65% del valor diario de la UMA, o sea, de las unidades de medidas, que así se manejan ahora, unidad de medida y actualización. Así que del monto resultante, 30% se distribuirá de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y el 70% restante se repartirá de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputaciones inmediatamente anterior. Repito, hoy la Constitución establece que el financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos debe fijarse anualmente, multiplicando el número de personas inscritas en el padrón electoral por 65% del valor diario de la UMA, de la unidad de medida y actualización. De ese monto, 30% se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y el 70% se repartirá de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputaciones inmediata anterior. Digo, es una enorme cantidad de dinero, muchísimo dinero lo que se está haciendo aquí. Y bueno, se busca recortar a los partidos 50% del financiamiento público que recibe año con año. Caray, se busca plantear o modificar la fórmula para el cálculo de los montos financieros y bajar de 65% a 32.5% el valor de la unidad de medida y actualización a considerar para fijar las cifras. Sí va a ser un duro golpe todo esto, ¿no? La verdad, es mucho dinero lo que reciben y bueno, se vuelven millonarios los dirigentes. Por eso la importancia de reducirles en un 50% prácticamente su financiamiento, porque esto de verdad genera mucha pérdida que puede irse a cuestiones de carácter o al sector social o de carácter social, ¿no? De programas sociales, de seguridad incluso. Es muchísimo el dinero que se destina a los partidos políticos y para colmo tenemos como 10 partidos políticos. Imagínese usted todo el dinero que se tiene que repartir entre los diferentes dirigentes. Así que, pues sí está la situación, pues va a estar crítica para los partidos políticos. Bueno, ya se aprobó la ley de ingresos y no se alteró de manera significativa, aunque en el Senado, como Cámara Revisora, se hicieron algunas modificaciones importantes, a excepción de algunos cambios como la eliminación del cobro de derechos de agua para uso agrícola y agropecuario, que le pretendían cobrar a la gente del campo, a los productores. Creo que esto se eliminó. Y el otro era quitar el transitorio para la legalización de unos 18 millones de autos chocolates. Es decir, si se legalizaba todo esto, también era una afectación muy dura a la industria automotriz. Con esos pequeños cambios, prácticamente le corrigieron a la Cámara de Diputados, que había dicho que se iba a legalizar los carros chocolates y pretendían cobrarle los derechos de agua para uso agrícola y agropecuario a la gente del campo. Bueno, pues con esas modificaciones y algunas otras por ahí, se regresó a la Cámara de Diputados esta ley de ingresos. Siendo así, no se alteró de manera significativa. El Pleno aceptó la propuesta que presentó la senadora de Morena, Rocío Adriana Abreu Artiñaño, para suprimir el artículo 15º transitorio de la ley, que planteaba
regularizar a los vehículos importados usados que no cumplen con la ley aduanera, también llamados autos chocolate. Así que de no haber eliminado este artículo, se hubiera logrado la legalización de unos 18 millones de estos automóviles. También se realizaron los ajustes pertinentes sobre el artículo primero de la ley de ingresos relacionados o derivados de la eliminación del pago de derechos por el uso de aguas nacionales en el sector agrícola y pecuario. Se eliminó el artículo séptimo transitorio del dictamen, la redacción relativa al contenido de los lineamientos que debería emitir la Secretaría de Hacienda sobre los recursos que no hayan sido devengados o pagados por entidades federativas y los municipios. Así que, pues ahí está, se incluye como parte de la aprobación de la ley de ingresos, los senadores avalaron en lo general y en lo particular la miscelánea fiscal, que incluye reformas a las leyes del impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado, del impuesto especial sobre producción y servicios, así como al Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues ahí está la ley del impuesto sobre la renta para aplicar una tasa de retención máxima del 5.4% por los ingresos que reciben los contribuyentes que enajenan bienes o prestan servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones, y no del 15% como lo proponía la minuta. Así que, bueno, ahí está el caso de muchos prestadores de servicios que lo hacen a través de las plataformas de Internet, plataformas tecnológicas o aplicaciones que ahora tendrán que contribuir sobre el impuesto sobre la renta, y pues ya no se van a poder escapar, nada más que ya no va a ser del 15%, sino de un 5.4%. Se prevé con todo esto un crecimiento del Producto Interno Bruto. La Ley de Ingresos 2020 prevé este crecimiento de un 2%, ojalá, y establece un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, además de una plataforma de producción de petróleo crudo de 1.951.000 barriles diarios. Híjole, caray, se ve complicadón, ¿no? Se ve complicadón crecer un 2%, híjole. Ojalá y esto se haga una realidad. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan amigos, estamos en NP Noticias de la Tarde. Gracias por acompañarnos. Regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.